Todos en algún momento, los seres humanos, perseguimos sentirnos plenos, perseguimos la felicidad. Y creo que todos nos montamos como en esa carrera o en ese camino o en ese, como en ese perseguir ese algo. Y particularmente desde mi historia era conseguir cosas materiales, tener títulos, estudiar una carrera que por mis lealtades familiares yo sabía que funcionaba. Entonces estudié ingeniería, trabajé, me especialicé, más títulos, más ascensos, y en medio de ese camino yo me sentía súper vacía, súper vacía. Y yo decía, pero si esto no es la felicidad, ¿sí? De ver mis tíos, mis familiares, mis primos. Yo decía, yo soy la única loca que se siente vacía en medio de este mundo, y en medio de ese camino a mí me daban crisis existenciales, o sea, yo me sentía como que esto no es suficiente, y entonces, claro, empieza a aflorar ese querer más. Entonces, si esto no es suficiente, entonces un carro, un apartamento, una pareja, y empieza uno como a buscar aquí afuera todo lo que puede llenar como ese vacío que uno siente, como en esa carrera en la que uno está. Y de en medio de esas crisis existenciales, pues yo buscaba compensar con yoga, con intentar meditar, pero yo decía, esto no es para mí, como que buscaba algo. Me encontré con cuencos tibetanos, aromaterapia, reiki. Yo decía, qué lindo, pero siento que hay algo más. Y me ascendieron una vez en medio de los ascensos que había tenido, y yo decía, pucha, no es suficiente el conocimiento que tengo, necesito capacitarme un poquito más, otro título. Entonces me metí a estudiar, y fue muy lindo porque en el pensum decía mindfulness. Y yo, ve, ¿qué será eso? Bueno, el resto me encanta, voy a llegar preparada al cargo como directora, al cargo que había anhelado además. Y cuando llegó el bloque de mindfulness y yo entré a ese salón de clases, yo no sabía, la persona que dirigía el taller no había dicho nada, y yo sentí ese llamado y yo dije, esto es, o sea, el ambiente, como estaba todo, y yo dije, por aquí es. Y así conocí el mindfulness, y yo dije, esta es mi práctica, además porque a mí nunca me enseñaron ni a respirar, nunca me enseñaron cómo funciona la mente, no. O sea, yo vivía en un piloto automático, como mi mamá, como mis hermanos, como mis primos, como que nunca nadie me había sembrado una idea diferente de cómo relacionarme con mis pensamientos y con lo que habitaba mi mente y mi ser, ni siquiera mis emociones. Además, porque nos enseñan, y sobre todo como mujeres, a reprimir muchas emociones, a reprimir todas las emociones. Entonces, no llore, calladita se ve más bonita. Y un montón de cosas que de verdad uno se cree y uno dice, no, pues yo entierro esto, entonces no sienta rabia. Yo era la más rabiosa de la vida, la más explosiva del mundo entero. Y aprendí cuando fui creciendo que eso no estaba bien, y reprimí un montón de cosas. Y cuando llego a conectar con el mindfulness, me doy cuenta que todo lo había hecho mal, que no sentir no es el camino, sino que el camino es sentir, porque al final, cuando estamos en el presente, significa que me estoy anclando a este momento, a este instante, y este instante, que eso fue como que una de las cosas que me voló el cerebro, este instante, como respirar este momento, es el único lugar donde yo encuentro paz. Y eso era lo que yo anhelaba, es como que fue, pucha, todo lo que yo corrí, consiguiendo todo, ascenso, mi cuenta bancaria llena o lo que fuera, y la paz y la plenitud comenzaba aquí con una respiración. Yo dije, fue pucha. Y todo el tiempo estamos en pasado, todo el tiempo estamos en futuro, sí. Y lo único que genera eso es tristezas, rencores, angustias cuando nos vamos al futuro, miedos adelantados y un montón de cosas. La verdad es que no sabemos cómo gestionar ese mundo de cosas que hay, que te mantienen en el pasado, que te mantienen en el futuro, y el único lugar es hacerlo desde acá, desde el presente. No hay nada más, no existe nada más. Y entonces por eso sentir es tan importante,
porque yo estoy aquí, me doy cuenta que estoy sintiendo algo que traje del pasado y que me perturba y que me mueve y que sí, que me moviliza, justamente lo que me mueve. Y acá estoy hablando sentir las emociones que me elevan, pero las emociones que me drenan también. Y en ese sentir las emociones que me drenan, a mí desde mi individualidad, es lo que me da el camino para sanar. Porque cuando yo sano, cuando yo me relaciono mejor con ese suceso que me ha traído esta emoción, mi presente es más ligero. Y entonces el mindfulness a lo que me invita es desde este momento a gestionar todo lo que estoy sintiendo para resignificar, para relacionarme diferente con esto que a mí me duele, que me conecta con mis raíces, con mis heridas, con mis patrones. Y cuando yo lo hago desde un lugar consciente, aliviano mi maleta, o sea, es como que dejo de cargar ese peso que antes yo sentía y que hoy que me permite caminar mucho más ligero.